Hola, ¿cómo están todos? Soy Miss Greti y el día de hoy desarrollaremos la práctica número 3 correspondiente al tema de sucesiones, series, inducción y deducción. Así que sin más, comenzamos con el problema número 1. Establecer el elemento que continúa en la sucesión. Comenzaremos con la secuencia que obtenemos con todos los primeros términos y debemos transformar cada letra en su número según la ubicación dentro del alfabeto. Aquí tenemos el alfabeto para que te puedas guiar. La A viene a ser el número 1, la C viene a ser el número 3, la E viene a ser el número 5, la G es el número 7 y entonces ¿cuál continúa? Recuerda que estamos haciendo todos los primeros términos para ver cuál sigue. Si te das cuenta, 1, 3, 5, 7 vienen a ser números impares, entonces el siguiente impar que sigue será el número 9. Y el 9 transformado a letra sería la I. Ahora analicemos todos los segundos términos para ver cuál sigue. Entonces tenemos al 2, al 3, al 5 y al 7. Y si lo notas, estos vienen a ser los números primos. Y el siguiente primo después del 7 sería el 11. Y con esto ya podríamos marcar la alternativa, pero vamos a verificar cuál es el patrón del siguiente. Y ahora nos toca analizar los terceros. Transformando cada letra en su valor numérico, el Z es 27, el X es 25, la V es 23, la T es 21 y debemos averiguar cuál continúa. Si lo puedes notar, estos números están disminuyendo de 2 en 2. Entonces 21 menos 2 nos da 19 y 19 transformado a letra sería la letra R. Por lo tanto ya tenemos la solución y sería I11R, alternativa correcta, la B. Problema número 2. Valeria Soledad está ahorrando todo el dinero posible en estos días para el regalo de su mamá. El primer día ahorró 3 soles, el segundo día 6 soles, el tercer día 3 soles más que el segundo día, el cuarto día 15 soles, el quinto día 9 soles más que el día anterior, y así sucesivamente. ¿Cuántos soles ahorró el octavo día? Haremos un listado de lo que va ahorrando desde el primer día hasta el quinto día, que son como las pistas que nos dan dentro del problema. Y así podremos llegar al octavo día. El primer día nos dice que ahorró 3 soles, el segundo día ahorró 6 soles, el tercer día ahorró 3 soles más que el segundo día, es decir, ahorró 9 soles. El cuarto día ahorró 15 soles, el quinto día ahorró 9 soles más que el día anterior, es decir, 24. Y como los números no están tan alejados, podríamos averiguar el sexto, el séptimo día y así poder llegar al octavo día. Una característica común que observamos en todos los números es que son múltiplos de 3, entonces lo que vamos a hacer es desglosar cada uno de los números. Tenemos al 3 que podríamos convertirlo en 3 por 1, tenemos al 6 que podría ser 3 por 2, el 9 viene a ser 3 por 3, el 15 es 3 por 5, el 24 es 3 por 8. Si observas muy bien todos los segundos números, es una sucesión muy conocida. Se le conoce como la sucesión de Fibonacci. Y esta sucesión tiene una característica de que al sumar los dos términos anteriores te dará el siguiente. Al sumar 1 más 2 nos da 3. Al sumar 2 con 3 nos da 5. Al sumar 3 con 5 nos da 8. Entonces puedo continuar. Al sumar 5 con 8 me da 13. Entonces el siguiente número será 3 por 13 y ese sería nuestro sexto término. Si averiguamos el séptimo término de manera similar, tendríamos que sumar 8 más 13 y nos da 21, por lo tanto sería 3 por 21. Y por último podríamos hacer ya el octavo término. Entonces sería 13 más 21, 34, por lo tanto será 3 por 34 y eso nos da 102, por lo tanto ese viene a ser el dinero que ahorró el octavo día, ya que todos estos números vienen a ser parte de la sucesión de Fibonacci. Por lo tanto, 102 es lo que ahorró el octavo día y marcamos la alternativa A. Problema número 3. En la progresión aritmética, el número de términos es... Como es una progresión aritmética, debe haber una razón constante entre término y término. Y además, los términos no se deben alejar mucho. Si observamos las primeras cifras, inicia con 3 y por aquí el tercer término también tiene 3. Lo que significaría que el término que está aquí también empieza con 3. Por lo tanto, y es igual a 3. Ahora analicemos los términos que están en el medio. Esos términos deberían ser iguales, no podrían ser diferentes, ya que por ejemplo si tú le pones un 5, sería 350 y algo, y luego sería 340 y algo, y luego 350 y algo. Está bajando y subiendo. Y eso no puede ser. Una progresión aritmética es constante. Por lo tanto, no puede bajar ni subir, tiene que ser el mismo.
Por lo tanto, x es igual a 4. Ahora que ya tenemos el valor de dos letras, reemplacemos y veamos qué números son. El primer número sería 341, el siguiente sería 343, el siguiente sería el 34z, aún no sabemos z, y así sucesivamente hasta que llegue a 43z. Al observar los dos primeros términos ya podemos notar la razón y vemos que la razón es 2. Y como es una progresión aritmética, debe ir avanzando de 2 en 2. Y si avanza de 2 en 2, entonces sería 343 más 2 y eso me da 345. Por lo tanto, significa que z debería valer 5. Y si reemplazamos en el último término sería 435. Y ya con esos datos podemos encontrar el número de términos utilizando una fórmula. Recuerda que la cantidad de términos se encuentra restando el último término menos el primero, lo dividimos entre la razón y le sumamos 1. Reemplacemos, el último término viene a ser 435, menos el primero sería 341. Lo dividimos entre la razón y la razón es de 2 en 2 y finalmente le sumamos 1. Resolvemos la operación y tenemos 48 términos. Buscamos la alternativa correcta y sería la alternativa E. Recuerda que el X sale 4, entonces reemplazando también sería 48. Y marcamos la alternativa E. Problema número 4 de la sucesión siguiente, el valor de y menos x es. Escribiré nuevamente los números para tener el espacio suficiente y encontrar la secuencia. Y aquí hay una sucesión intercalada. Del 8 para llegar al 9 le tenemos que sumar 1 y del 9 para llegar al 11 le sumaríamos 2. Del 11 para llegar al 14 le sumamos 3. Del 14 para llegar al X, ya podríamos notar la secuencia, ya que empieza 1, 2, 3 y por lo tanto sigue el 4. Anotamos más 4, significa que 14 más 4 me va a dar el X. Lo anotamos por aquí. X viene a ser 14 más 4, es decir, 18. Ahora veamos qué ocurre con los demás. De 2 para llegar a 2, me conviene que sea una multiplicación por 1. De 2 para llegar a 4 sería por 2. De 4 para llegar a 12 sería por 3. Entonces, ¿qué sigue? Vemos que también está de forma creciente la multiplicación. Por 1, por 2, por 3, por lo tanto sigue por 4. Eso significa que y va a ser el resultado de 12 por 4. Y 12 por 4 nos da 48. Ahora, la pregunta es restar y menos x. Restamos 48 menos 18. Por lo tanto, y menos x nos da 30. Alternativa correcta, la D. Problema número 5. En una progresión aritmética se cumple que el término 8 restado menos 3 veces el cuarto término nos da 80. Entonces el valor del segundo término es... Como no nos dan los términos, comenzaremos a darle forma a cada uno de los términos. Sabemos que es una progresión aritmética y tiene que haber una razón constante. Supongamos que empezamos con un término A. Si yo quiero llegar al siguiente término, debo sumarle una razón. Entonces A más R, el segundo término sería justamente lo mismo, A más R. Si quiero llegar al tercer término, debo sumar nuevamente la misma razón. Entonces A más R nos da A más 2R. Para llegar al siguiente término sumamos nuevamente la misma razón y obtendremos A más 3R. Y así sucesivamente. Me interesa saber qué forma va a tener el término número 8. Entonces debes notar un patrón. Vemos que todos tienen el término A. Entonces el término 8 también lo tendrá. Ahora, en cuanto a la razón. Vemos que cuando es el segundo término existe una vez la razón. Si es que es el tercer término, 2 veces la razón. Si es el cuarto término, 3 veces la razón. Siempre es uno menos. Entonces será A más 7 veces la razón. Muy bien, ahora traigamos la ecuación que nos da como dato. Término 8 menos 3 por el término 4 es igual a 80. Reemplazamos el término 8 es A más 7R menos 3 por y el término 4 es A más 3R. Y todo esto será igual a 80. Comenzaremos a desarrollar multiplicando el 3 por los términos que están dentro del paréntesis. Y tendremos A más 7R menos 3A menos 9R igual 80. Juntamos términos semejantes, A menos 3A es menos 2A, más 7R menos 9R menos 2R igual 80. Veo que todos tienen mitad, será menos A menos R igual 40. Muy bien, ahora la pregunta. Recuerda que te preguntan por el segundo término.
¿Y qué forma tiene el segundo término? Si lo observas, viene a ser el A más el R. Y como que aquí ya tienes la solución, solo que está con números negativos. Lo que harás es simplemente un intercambio. 40 viene al primer miembro con negativo y todas las variables van al segundo miembro en forma positiva. Y ya tendríamos que A más R es menos 40, por lo tanto el término 2 es menos 40. Y esa es nuestra solución y marcamos la alternativa A. Problema número 6. Señale el valor de X en la sucesión. Muy bien, aquí no vamos a encontrar una secuencia continua ni tampoco vamos a encontrar una secuencia intercalada. Debemos buscar otra manera. Lo que vamos a hacer es descomponer cada número en una suma. Por ejemplo, el 3 sería 2 más 1. El 4 lo puedo transformar en 3 más 1. El número 7, 5 más 2. El número 10, un 7 más 3. El 16, 11 más 5. El 21, 13 más 8. El 30, 17 más 13. Y ahora nos toca descubrir qué pasa con el X. Al descomponer de esta manera vas a notar una característica común entre todos los primeros sumandos. Fíjate en esto. Si te das cuenta, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 vienen a ser parte de los números primos. Por lo tanto, el siguiente primo que sigue después del 17 viene a ser el 19. Ahora observemos todos los segundos sumandos y notamos que 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 vienen a ser parte de la sucesión de Fibonacci. Recuerda que la suma de los dos anteriores te da el siguiente y eso cumple en todos los casos. Entonces aquí sería 8 más 13. 8 más 13 nos da 21. Y esto es gracias a la sucesión de Fibonacci. Por lo tanto, X será la suma de 19 más 21 y eso nos da 40. Por lo tanto, marcamos la alternativa C. Problema número 7. En una fiesta infantil se reparten caramelos a los niños en cantidades que forman una progresión aritmética. Al sexto niño le tocó la tercera parte de lo que le tocó al último y a este el sextuplo de lo que le tocó al segundo. El número de niños es... Haremos una lista ordenada de algunos niños y así hasta llegar al último niño. Ahora anotaremos cuántos caramelos le toca a cada uno. Recuerda que esa repartición va a formar una progresión aritmética. Supongamos que al primer niño le toca A. Entonces al siguiente niño le sumamos una razón constante y sería A más R. Para el tercer niño sería A más 2R. Para el cuarto niño, si seguimos sumando la razón, sería A más 3R. Para el quinto niño sería A más 4R. Para el sexto niño sería A más 5R. Y así sucesivamente. Si queremos llegar al último niño, vemos que todos empiezan con A, entonces este también. Nos faltaría averiguar el segundo número. Y podemos notar que ese segundo término siempre es uno menos que el lugar de término. Entonces si yo quiero para n niños, tendré que quitar 1. Entonces será n menos 1 acompañado de la razón. Muy bien, ahora veamos el planteo. Nos dice al sexto niño le tocó la tercera parte de lo que le tocó al último. Tendríamos de esta manera, al sexto niño le tocó la tercera parte de lo que le tocó al último niño. Y tenemos toda la información, porque al sexto niño le tocó A más 5R. Solo tenemos que reemplazar. Y esto será el último entre 3. Ahora, para este último hay un dato adicional y nos dice, y a este el sextuplo de lo que le tocó al segundo. Se está refiriendo al último o al último niño. Le tocó el sextuplo de lo que le tocó al segundo. Entonces, esta cantidad de caramelos que está aquí viene a ser 6 veces la cantidad de caramelos que le tocó al segundo. Es decir, 6 veces A más R. Entonces, cuando nos dicen aquí el último, podríamos reemplazarlo con este o con este. Por conveniencia vamos a elegir el segundo y le colocaremos 6 veces A más R y todo dividido entre 3. En un momento pasamos a resolverlo. Ahora también vamos a sacar una ecuación de esta parte porque esto es una igualdad y tendríamos A más n menos 1 por R debe ser igual a 6 por A más R. Tenemos estas dos ecuaciones, así que vamos a resolver. Empezaremos con la primera ecuación, simplificamos tercia 1, tercia 2 y 2 termina de multiplicar, así que sería A más 5R igual a 2A más 2R. Juntamos términos semejantes, A pasa a restar y nos queda A.
2R pasa a restar a 5R y tendríamos 3R. Aquí tenemos una equivalencia que A es igual a 3R. Aprovechamos ese despeje y lo reemplazamos aquí. El A es 3R y también lo puedes reemplazar aquí. Entonces tendríamos 3R más n-1 por la razón es igual a 6 por, y como el A vale 3R, sumado más R sería 4R. Ahora notamos que todos los términos tienen R, así que vamos a simplificar la R y nos estaría quedando 3 más, quitamos de paréntesis, n-1 es igual a 24. Terminamos de despejar el n, 3 menos 1 es 2 y 2 pasa a restar a 24 y nos queda 22. Y ese vendría a ser el último niño, es decir, hay 22 niños. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Problema número 8. Establecer el valor de x más y en la sucesión. Para anotar una sucesión tenemos que hacer un salto desde el 4 hasta el número 10 y notamos que al 4 hay que sumarle 6 para llegar a 10. Luego de 10 hacemos el mismo salto de la misma cantidad de términos y llegamos a 16 y también hay que sumarle 6. Por lo tanto debe continuar aquí la misma secuencia, debemos sumarle 6. Entonces nuestro x viene a ser 16 más 6 y 16 más 6 nos da 22. Ya tenemos el x. Veamos qué ocurre con los demás. Si vamos ahora del 7 al 13, saltando 3 términos también, vemos que hay que sumarle 6. Luego del 13 al 19 también hay que sumarle 6. Y luego del 19 sigue saltar al y ese justamente necesitamos, entonces será sumarle 6. Por lo tanto, y será 19 más 6. Y 19 más 6 nos da 25. Y con eso ya tendríamos la solución. Pero debes verificar si los demás términos también están cumpliendo una secuencia. Y efectivamente sí, porque del 26 al 20 le estamos restando 6. Y de 20 para llegar a 14 le estamos restando 6. Y esto continuaría, pero no necesitamos el término que sigue. Entonces nos quedamos aquí y sumamos x más y. Es decir, 22 más 25 y eso nos da 47. Marcamos la alternativa E. Problema número 9. La suma de los 12 primeros términos de la progresión geométrica es... Una progresión geométrica se caracteriza por la razón. La razón se va multiplicando para llegar al siguiente término. Entonces, del primer término para llegar al segundo término hay que multiplicarle una razón. Y lo mismo pasaría del segundo término al tercer término, la misma razón. Generemos una ecuación. Si yo quisiera averiguar la razón, tendría que dividir el segundo término entre el primer término y nos quedaría así. Al dividir estos términos obtenemos la razón. También podemos obtener la razón dividiendo el tercer término entre el segundo término. Entonces tendríamos raíz de b más 1 sobre raíz cuadrada de b más 1. Y serían iguales puesto que los dos me dan la misma razón. Ahora a resolver y encontraremos el valor de b. Aquí podríamos realizar una multiplicación en aspa. En este caso los dos son iguales, así que se convierte en una raíz de b más 1, todo elevado al cuadrado. Y por el otro lado tenemos que raíz de b multiplicará a raíz de b más 1. En el primer miembro simplificaremos el índice con el exponente y nos queda b más 1. Hacia el otro lado multiplicaremos la raíz de b con cada uno de los términos dentro del paréntesis. Raíz de b por raíz de b es b y raíz de b por 1 sería raíz de b. Notamos que de ambos lados tenemos b, así que podemos eliminar porque de todas maneras se va a restar y va a ser 0. Y ahora tenemos 1 es igual a raíz de b. Mandamos la raíz como potencia y 1 al cuadrado es 1. 1 es igual a b. Ya tenemos el valor de b. Entonces, ¿cómo era mi progresión geométrica? Reemplazamos dentro de la sucesión y tendríamos raíz de 1. Y raíz de 1 es 1. El siguiente sería raíz de 1 más 1, es decir, raíz de 2. El siguiente sería raíz de 1, que es 1, más 1 nos da 2. Y así sucesivamente. Y aquí ya podríamos reconocer cuál es la razón. De 1 para llegar a raíz de 2 debemos multiplicar por raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. Y ahora recuerda que te está pidiendo la suma. Tienes que acordarte la fórmula de la suma geométrica finita. Y en este caso era suma es igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Reemplacemos para averiguar la suma. Primer término 1 por la razón viene a ser la raíz de 2 elevado al número de términos.
Aquí me dice de los 12 primeros términos, entonces nuestro n valdrá 12. Luego menos 1 sobre la razón, que es raíz de 2, menos 1. Resolvamos. 1 multiplicado por todo el número no le pasaría nada, así que nos concentramos en el paréntesis. Podemos simplificar mitad y mitad y tendríamos 2 elevado a la sexta. 2 elevado a la sexta es 64, menos 1 nos da 63. 63 sobre raíz de 2 menos 1. Ahora tenemos que racionalizar porque en el denominador no puede quedar con raíz. Multiplicaremos por la conjugada, que será raíz de 2 más 1, y también lo mismo en el denominador, raíz de 2 más 1. Sigamos resolviendo y sería S es igual, lo de arriba se multiplica directo, lo vamos a dejar con paréntesis, 63 por raíz de 2 más 1, y en la parte de abajo notamos que hay una diferencia de cuadrados. Por si no lo recuerdas, era cuando te daban la suma por la diferencia y esto se convertía en a cuadrado menos b cuadrado. Nuestro a vendría a ser la raíz de 2 y si lo elevamos al cuadrado sería 2. Luego sería el 1 al cuadrado y eso nos da 1. En el denominador esto nos va a salir 1 y en nada afecta al numerador, así que la respuesta sería 63 por raíz de 2 más 1. Ahí quedaría. La buscamos en las alternativas y marcaríamos la alternativa D. Problema número 10. Se tiene la siguiente sucesión de 21 términos. Calcula cuántos términos terminan en cifra 5. Veamos cuál es la razón. De 5 para llegar a 11 le tenemos que sumar 6. De 6 para llegar a 21 le sumamos 10. De 21 a 35 le sumamos 14. De 35 a 53 le sumamos 18. No vemos una razón constante, así que probablemente sea una sucesión cuadrática. Y eso solamente lo veremos si es que vamos al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel notamos que hay una razón de 4 en 4. Por lo tanto queda confirmado, es una sucesión cuadrática. Y dentro de todos los métodos utilizaremos uno de ellos. Trazaremos una línea y encontraremos los términos anteriores a los primeros empezando de abajo. Como vemos aquí todo ha sido 4, entonces más atrás también tuvo que haber sido 4. Ahora más arriba, ¿qué número más 4 me da el 6? Para que siga la secuencia este tendría que ser 2. 2 más 4 me da 6. Ahora vamos más arriba. ¿Qué número más 2 me da 5? Y ese tuvo que haber sido el número 3. Una vez colocados esos términos anteriores, debemos colocar estas letras. C, A más B y 2A, o más conocido como el método cabeza. Ahora despejaremos el A, el B y el C. Como puedes notar, 2 por A me tiene que dar 4, y eso sería cuando A vale 2, porque 2 por 2 es 4. Entonces A vale 2. Ahora encontremos B, aquí. Si A vale 2, 2 más cuánto me da 2. Entonces significa que B tiene que valer 0. B vale 0. Y por último, C es igual a 3. El siguiente paso es reemplazar en la fórmula de la sucesión cuadrática y sería término enésimo es igual a por n al cuadrado más b por n más c. Reemplacemos el a, b, c que ya lo tenemos y sería término enésimo es igual a 2n al cuadrado y como b vale 0 se anularía este término. Continuamos con el c y sería más 3. Muy bien, hemos encontrado la ley de formación o la forma que debe tener cada uno de los términos. Nos dice que debe terminar en cifra 5. Entonces, la forma del término, que viene a ser 2n al cuadrado más 3, debe ser igual a un número que termine en 5. Y también recuerda que n representa el número de términos, así que no te puedes pasar de 21 términos. Ahora, si hacemos un pequeño despeje aquí, tendríamos 2n al cuadrado es igual y el más 3 pasaría restando a la última cifra que termina en 5. Entonces un número que termina en 5 le quitamos 3 unidades y va a ser un número que termina en 2. Y luego tendríamos que pasar el número 2 a dividir hacia el otro lado. Tenemos dos formas de obtener el resultado de n al cuadrado. La primera forma. Puede ser que al dividir 2 entre 2 me dé 1, o sea, un número que termine en 1. Y la otra forma sería, probablemente este sea un 12, o puede ser un 32, o puede ser un 52, etc. Pongamos que sea un 12, que este número sea un 12. Entonces al pasar a dividir el 2, 12 entre 2 va a ser el número 6. Sería un número que termina en 6. Entonces ya conociendo cómo terminaría nuestro n al cuadrado, tanteamos valores para n. Primero para que termine en 1.
Los posibles valores para n, para que me dé un número que termine en 1, podría ser 1. 1 al cuadrado es 1. O podría ser 9, porque 9 al cuadrado 81, termina en 1. También podría ser 11, porque 11 al cuadrado es 121. Y así también con el 19 y también con el 21. Entonces n puede tomar hasta el valor 21. Ahora reconozcamos todos los números que al cuadrado me dé un número que termine en 6 y que no estén en esta lista. Y estos podrían ser el 4, porque 4 al cuadrado es 16 y termina en 6. También podría ser 6, porque 6 al cuadrado es 36. Y así como este también podría ser el 14 y el 16. Y no habrían más formas. Por lo tanto, el número de formas que existen en total para que este número termine en cifra 5 serían todos los casos que hay aquí, que son 5, más los casos que hay aquí, que son 4, y 5 más 4 me da 9 formas en total. Alternativa correcta, la C. Problema número 11. Hallar la suma de cifras del término 20 en. Averiguaremos cuál es la razón que está en el primer nivel. Y vemos que de 5 para llegar a 11 se le suma 6, luego de 11 para 19 es 8, de 19 para 29 es 10, de 29 para 41 es 12. No vemos una razón constante, probablemente esté en el segundo nivel y efectivamente porque notamos que va incrementando de 2 en 2. Entonces estamos ante la sucesión cuadrática. Aplicamos nuevamente el método que consiste en trazar una línea y encontrar los términos anteriores a los primeros, empezando de abajo. Como aquí es 2, se supone que hacia atrás también era el número 2. Y ahora pensamos, ¿qué número más 2 me da 6? Y este tendría que ser el número 4. Si nos vamos más arriba, ¿qué número más 4 me da 5? Y este tendría que ser el número 1. Muy bien, siguiente paso, colocamos las letras. Esto es C, esto es A más B y esto de aquí es 2A. Recuerda que el método es cabeza. Despejamos el A, el B y el C. Comenzaremos con el A. 2A es igual a 2. 2 por 1 es 2. Entonces el A vale 1. Nos vamos aquí ahora y si el A vale 1, 1 más ¿cuánto me da 4? B tendría que ser 3. Y el C es directo, C es igual a 1. ¿Y dónde se reemplazaba? Tenía esta su fórmula y era término enésimo es igual a por n al cuadrado más b por n más c. Reemplacemos el a, b y c y tendríamos término enésimo es igual a 1 por n cuadrado sería n cuadrado más 3 por n, lo mismo 3n, más c que sería 1. Ahora encontremos el término 20. Utilicemos la fórmula y sería cuando n vale 20. Entonces tendríamos término 20 es igual a 20 al cuadrado más 3 por 20 más 1. Término 20 será igual y resolvemos. 20 al cuadrado es 400, 3 por 20 es 60, más 1 61 y más los 400 anteriores 461. Por lo tanto, suma de cifras será igual a 4 más 6 más 1, es decir, 11. Por lo tanto, marcamos la alternativa E. Problema número 12. El ángulo mayor de un cuadrilátero es 9 veces el segundo. Además, los ángulos del cuadrado forman una progresión geométrica. Calcule el menor ángulo. Como nos indican, es un cuadrilátero, así que dibujemos cualquier cuadrilátero. También nos dice que los ángulos están en progresión geométrica. Supongamos que este sea A. El siguiente término, dado que está en progresión geométrica, es multiplicar por una razón. Entonces sería A por R. El siguiente término, multiplicamos la misma razón. Será A por R al cuadrado. Y el siguiente será A por R al cubo. Y las enumeramos. Este va a ser mi primer ángulo, mi segundo ángulo, tercer ángulo y cuarto ángulo. Otro dato que te da es que el mayor ángulo viene a ser 9 veces el segundo. Es decir, 9 veces lo que vale el segundo ángulo. Reemplacemos cuál es el mayor ángulo. Y sería A por R al cubo. Y esto será igual a 9 por lo que vale el segundo. Y el segundo es A por R. Bien, ahora resolvamos. Notamos que en ambos lados tenemos A y se va a simplificar. Y también vemos el R en común. Así que aquí quitamos una R. Y de aquí quitamos una R. Todavía nos quedarían 2. Tendríamos entonces R cuadrado es igual a 9. Y ya sabes que lo que está como potencia pasa como raíz. Por lo tanto, R sería igual a
3. Bien, recuerda que te está pidiendo el menor ángulo, es decir, el valor de A. Necesitamos una ecuación más. Entonces debemos acordarnos de la propiedad de todo cuadrilátero. Al sumar los ángulos internos de todo cuadrilátero, siempre nos da 360 grados. Entonces tendríamos A más AR más AR al cuadrado más AR al cubo igual a 360. Y también ya conoces el valor de la razón, así que podemos ir reemplazando. Sería A más A por 3, que sería 3A, más 3 al cuadrado es 9, multiplicado por A será 9A, más 3 elevado al cubo, 27 por A será 27A, y esto es igual a 360. Sumamos todos los términos en función de A, sería 40A igual 360. Mandamos a dividir el 40 y A nos da 9. Y esto vendría a ser también el primer ángulo o el ángulo menor. Entonces ya tenemos la solución. El menor ángulo es 9, alternativa A. Problema número 13. En la sucesión mostrada, determine la suma de x con las cifras de x. Veamos cuál es la razón que hay entre término y término. De menos 33 a menos 26 hay una suma de 7. De menos 26 a menos 15 sería más 11. De menos 15 a 0 sería más 15. De 0 a 19 sería 19. De 19 a 42 es 23. Y de 42 a x aún no lo sabemos. Bien, la razón no está en el primer nivel, así que busquemos en el segundo nivel. Y notamos aquí sí que hay una razón constante. 7 más 4 es 11, 11 más 4 15, 15 más 4 19, 19 más 4 23. Está de 4 en 4. Y como nos piden solamente el siguiente término, no hará falta usar las fórmulas. Simplemente continuamos la secuencia. Aquí continúa el número 4 y 23 más 4 nos da 27. Entonces x será 42 más 27 y eso nos da 69. Ahora vayamos a lo que nos piden. Nos dice que hagamos una suma de x es 69. ¿Con quién vamos a hacer la suma? Con las cifras de x. ¿Cuáles son las cifras de x? El 6 y el 9. Entonces será 69 más 6 más 9. Realizamos nuestra suma y obtenemos 84. La solución es la alternativa B. Problema número 14. Calcula el valor de y. Para resolver este problema lo vamos a separar en dos partes. Resolveremos la parte del numerador y le colocaremos la letra A, y aparte resolveremos el denominador, le llamaremos B, y luego juntaremos las dos partes. Empecemos con el A. Si vamos multiplicando lo que hay dentro de los paréntesis, tendríamos 3 más 3 por 5, 15, más 5 por 7, 35. Y si quisiéramos saber uno más, dada la secuencia, aquí continuaría el 7, ya que vemos que siempre se repite el último y el primero. El último y el primero se repite, el último y el primero se repite. Y el siguiente número que estaría acompañándolo sería el 9, ya que vemos que entre término y término hay una razón de 2. Y lo mismo pasa aquí, solamente que no tenemos el primer factor, pero obviamente sería el 1 para que no se afecte, y 1 más 2 también sería 3. Por lo tanto, ahí sería 7 por 9, porque también la diferencia es de más 2. Y 7 por 9 nos da 63, y así podríamos seguir, pero no son necesarios todos. Esto sería lo que está dentro del paréntesis, y al final tenemos más 20. Hay una progresión aquí dentro de nuestro paréntesis. 3 más 12 es 15, 15 más 20, 35, 35 más 28 es 63 y así sucesivamente. No vemos ahí ninguna razón, pero lo vamos a anotar por aquí. Aquí de 12 más 8 es 20, 20 más 8 es 28 y así sucesivamente. Entonces es una sucesión cuadrática. Pero no necesitamos el término enésimo, lo que necesitamos es sumar los términos. Y para sumar hay una técnica especial. Se utiliza combinatorias, pero primero anotaremos todos los primeros términos, es decir, 3, 12, 8, sin retroceder los términos como anteriormente hacíamos para encontrar el término enésimo. Son dos cosas diferentes, término enésimo y la suma. En este caso estamos aplicando la suma y no hay que retroceder nada.
Entonces ya hemos tomado los primeros términos. Ahora colocamos la combinatoria. Y la combinatoria tiene dos partes. Tiene el total y aquí cuántas partes vas a tomar de ese total. Y en todos los casos es lo mismo. Ahora la cantidad total viene a ser el número de términos. Y aquí nos dice que son 20 términos. Entonces será 20 para todos los casos. Y ahora partimos desde 1 y aquí vamos aumentando 2, 3 y así sucesivamente si hubieran más términos. Y luego se suman todos. Y no te olvides del 20. Muy bien, ahora vamos a resolver. Y tendríamos 3 por... Y aquí aplicaremos una propiedad. Siempre que tengas combinatorias y arriba tengas cualquier número y abajo esté el 1, el resultado será n, es decir, el de arriba. Entonces aquí será 3 por 20 más 12 por... Y aquí aplicamos el método práctico. Como aquí te dice 2, debes retroceder 2 factores en reversa al 20, es decir, 20 por 19. Y luego lo divides entre el factorial de 2. Factorial de 2 viene a ser 2 por 1. Vamos con el siguiente, es 8 por... Y aplicamos nuevamente el método práctico. Como te dice 3, debes retroceder 3 factores al 20 en reversa. Es decir, 20 por 19 por 18, son 3. Y ahora debes dividir entre el factorial de 3. El factorial de 3 viene a ser 3 por 2 por 1. Y al final está el 20 aún. Ahora simplifica todo lo que puedas. Mitad 1, mitad 10. Por este lado 2 por 3 me da 6. Puedo sacarle sexta con 18 y es 3. Multipliquemos todos los términos. Y aquí 3 por 20 me da 60. 12 por 10 por 19 me da 2280. Luego 8 por 20 por 19 por 3 nos da 9120. Y finalmente el 20. Sumamos todo y obtenemos 11.480. Ya tenemos el valor de A. Ahora vamos por el valor de B. Y B viene a ser la suma de todas las potencias al cuadrado. Pero notarás que el 1 no tiene al cuadrado, pero es lo mismo. Si le pones 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y completas 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Como dice que hay 20 términos y ha comenzado a partir del 1, significa que el último término va a ser 20 al cuadrado. Y esto tiene una fórmula, así que la vamos a recordar. Viene a ser n por n más 1 por 2n más 1 y todo dividido entre 6. ¿Y quién es el n? Pues el n viene a ser el 20. Aplicamos la fórmula y sería 20 por 20 más 1, que sería 21, por 2n más 1, o sea 2 por 20 más 1, 41. Y todo dividido entre 6. Simplificamos, tiene tercia 2, tercia 7, mitad 1, mitad 10. Terminamos de multiplicar y sería 2870. Bien, ya tenemos el A y el B y ahora tenemos que juntarlos porque el I era igual a la división del A entre el B. Entonces nuestro A nos ha salido 11.480, nuestro B nos ha salido 2.870 y la división sale exacta, nos sale 4. Y esa sería nuestra solución. Ahora, nuestras alternativas no han salido completas, pero las vamos a completar. C era 10, en el D estaba el 4 y en el E estaba el 1. Entonces 4 aparece en nuestra alternativa D. Problema número 15. Cuando el profesor Eloy llega a la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y se dirige a su salón del primer año de la escuela de ESIS, ingresa al salón y anota en la pizarra los siguientes números enteros de la siguiente forma hasta n. Y tenemos aquí 1, 2, 2, 3, 4 y aquí continúa la secuencia 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donde n es un número entero positivo de 3 cifras. Si exactamente la tercera parte de estos números tienen al menos un dígito 2, calcular el mayor valor posible de n y dar como respuesta la suma de sus cifras. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un conteo de todos los números que tengan la cifra 2 en su composición. Empezaremos a reclutar todos los números que tengan la cifra 2 que estén entre 0 y 100. Estos números serían los siguientes. Y encontramos un total de 19,
Pero vemos nosotros que el profesor repitió un número. Vemos que el 2 ha repetido 2 veces. Por lo tanto, dentro de mi listado tengo que agregarle un 2 más para que el conteo sea completo. Entonces, en total habrían 20 números. Hay 20 números que tienen la cifra 2 que se encuentran desde 0 hasta 100. Y estamos buscando un número que sea de 3 cifras, que al dividirlo entre 3 me dé en este caso 20, si utilizamos el primer caso. Y ese no podría ser 100, porque si a 100 lo divides entre 3, obtendríamos 33,3333. Para que este sea el indicado, en lugar de salirnos este valor, nos tendría que salir 20. Y vemos que con el 100 no cumple. Tendríamos que seguir avanzando en números para poder encontrar cuál es ese número cuya tercera parte nos va a dar la cantidad de números que contengan la cifra 2. Muy bien, entonces continuemos. Ahora, si hacemos un listado de los números que van desde el 100 hasta el número 200, tendríamos estos números que contienen el 2. Y son un total de 19 números que por lo menos están compuestos de una cifra 2. Entonces aquí anotamos 19 términos. Entonces si nosotros hiciéramos que el 192 fuera el n, entonces debería existir un número cuya tercera parte me dé la cantidad de números que tienen la cifra 2. O sea, me debería dar un total de 39. Y ese posible número sería el 117. Y eso no podría ser porque nosotros hemos llegado hasta por lo menos a 192 y el 117 está como que por aquí. Entonces este valor es insuficiente para darme a conocer los 39 números que podrían contener al menos un 2 en su interior. Significa que el número tiene que ser un poco más grande. Por lo tanto, sigamos anotando. Y es en este nivel donde encontraremos ese n, que es de 3 cifras y cuya tercera parte viene a ser la cantidad de números que contienen un dígito 2 en su composición. Y es en este nivel donde encontraremos aquel número que es de 3 cifras cuya tercera parte nos da la cantidad de números que al menos tienen un dígito 2. Y esto sería si llegamos hasta el 240 exactamente. ¿Y cuáles son esos números? Pues aquí está más fácil determinar, ya que de 200 a 240 todos los números van a contener el número 2. Por ejemplo, el 200, el 201, el 202, el 203, etc. hasta llegar al 240. Y si contamos cuántos números hay aquí, pues habrían 41 números. Porque del 201 al 240 hay 40 números, contando el 200 ya sería 41 números. Entonces, si hasta aquí sumamos la cantidad de números que contienen un dígito 2, obtenemos 80. Y eso quiere decir que hay un número que partido en 3 nos da esta cantidad de números, 80. Haciendo un pequeño despeje, el n tendría que valer 240. Y eso sí cumple porque este profesor pudo haber llegado hasta 240 como límite, y si sumamos a partir de allí todos los números que contienen la cifra 2, serían 80. Es decir, la tercera parte del número 240. Y así hemos encontrado el primer número de 3 cifras. Y si sumáramos las cifras, porque la idea es sumar las cifras de n, entonces obtendríamos 2 más 4 más 0 es igual a 6. Pero esa no sería la única solución para el n, porque en realidad el 240 viene a ser el menor número de 3 cifras que cumple tal condición. Pero hay otro número más que cumple la condición, y aquí nos está pidiendo el mayor. Probablemente en el problema no se refieran al mayor, quizás hay que hacer un cambio y aquí debería ser cuál es el menor número de 3 cifras, y allí sí cumpliría el 240. Porque si de mayor nos piden, hay otro número que también va a cumplir. Veamos cuál es. Si hacemos nuevamente el recuento desde 0 hasta 100, ya sabemos que hay un total de 20 números que sí cumplen, que tienen un 2. Luego tenemos de 100 hasta 200, un total de 19. Luego tenemos de 200 hasta 300, un total de 100 números que van a cumplir. Luego tenemos de 300 hasta 400, un total de 19 números si hacemos el mismo análisis. Luego de 400 hasta 500 también tenemos un total de 19 números. Y si nos quedamos en este nivel desde 500 hasta el número 585, obtendremos un total de 18 términos más.
Y haciendo la suma de los números que cumplen que tengan un dígito 2, habrían 195 números. Y el número n tendría que ser este. Y veamos si cumple. Entonces habrá un número que partido en 3 me tenga que dar este total de números. Es decir, 195. Y mandando a multiplicar, obtenemos 585. Y eso cumple con este valor. Por lo tanto, habría otra solución para el n, que sería mucho mayor que el 240. Y si nosotros hacemos la suma de las cifras, pues sería el número 18. Y eso no está en las alternativas. Y después de este valor, ya no hay otro número que sea de 3 cifras, cuya tercera parte sea la cantidad de números que tengan 2 dígitos. Ya no hay más. Solamente existen estas dos posibilidades. Tenemos un valor menor y tenemos un valor mayor. Entonces probablemente aquí se refieran al menor. Entonces si se refieren al menor, la suma de sus cifras de n tendría que ser el número 6. Y marcaríamos entonces con el arreglo la alternativa E. Problema número 16. Si P es igual a este producto, la suma de las 8 primeras cifras de P es... Empezaremos a darle forma a este número que tiene tantos 9 como 39 cifras. Y pues si aplicamos un método inductivo, sabremos que lo podemos transformar en una cantidad decimal menos 1. Por ejemplo, el número 9 viene a ser el número 10 menos 1. El número 99 viene a ser el número 100 menos 1. Si yo quiero 999, tendrá que ser 1000 menos 1. Y así sucesivamente. Entonces te das cuenta que si hay un 9... va a haber un 1 con un 0 y menos 1. Si es que es 99, habrá un 1 con 2 ceros también y menos 1. Si es que es 3 nueves, habrá un 1 con 3 ceros y menos 1. Entonces P será igual a un 1 con tantos ceros como cifras 9 tenga. En este caso, como hay 39 cifras con 9, entonces también se entiende que habrá 39 ceros y menos 1. Listo, y ahora eso hay que multiplicarlo por 6518. Ahora, para multiplicar, multiplicaremos el factor de afuera con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Al multiplicar el de afuera por el primer término, se coloca la cantidad inicial adelante y se coloca tantos ceros tenga este número decimal. En este caso sabemos que va a tener un total de 39 ceros, eso se mantiene. Bien, y ahora 6518 por menos 1 es menos 6518. Haremos entonces la resta vertical y nos importa, recuerda, las 8 primeras cifras. Entonces anotaremos 6, 5, 1, 8, 0, 0, 0. Y sabemos que esto va a continuar hasta el final y tenemos 0, 0, 0. Menos... y anotamos aquí el número 6518. Hacemos una resta simple y 0 menos 8 no se puede restar, por lo tanto se tiene que prestar del número anterior. Y como todos los anteriores son ceros, pues será del más próximo que sí contenga valor. Y ese será a partir del número 8. El 8 le presta un 1 al siguiente y esto ya sería un 7. Y este que ahora sería un 10 le presta un 1 al otro, entonces este sería un 9. Y luego este que es un 10 le presta un 1 al otro y otra vez se convierte en 9. Y así encadena hasta que lleguemos al penúltimo. O sea, todos estos van a ser 9 hasta el penúltimo, excepto el último que se queda con el 10. Muy bien, como a mí me interesan las 8 primeras cifras, me voy hacia aquí. Y como no hay números en la parte de abajo, significa que simplemente los vamos a ir bajando. Pongamos de cuenta que esto ya lo hemos desarrollado y nos vamos acá a las 8 primeras cifras. Entonces 9 menos nada sigue siendo 9. 9 menos nada, 9. Y acá también 9, 9, 7, 1, 5 y 6. Simplemente los bajamos. Muy bien, ahora nos queda sumar los 8 términos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 términos. Realizamos la suma y obtenemos 55. Por lo tanto, marcamos la alternativa B. Problema número 17. Si nos dan aquí B y D, entonces el valor de B más D. Desarrollaremos entonces el primer caso, B, pero lo haremos por inducción. Por inducción quiere decir analizar casos pequeños para llegar al general o al más grande. Entonces empezaremos a probar con cantidades más pequeñas. Como podemos notar, el B tiene una raíz cuadrada, entonces empezaremos también con una raíz cuadrada.
Y ahora vemos aquí unos 209 factores, pero yo empezaré con un solo factor, es decir, tomaremos solamente el número 3. Y recuerda que estamos tomando solo un factor. Ahora, si nos vamos a la parte del índice, vemos que tiene una base 2 elevado al mismo número de la cantidad de factores que tiene. Entonces, si yo le puse un factor, entonces será 2 elevado a la 1, ¿no? Y finalmente no te olvides sumarle más 1, que eso es una constante. Y bien, si resolvemos, aquí tendríamos raíz cuadrada de 4 y eso nos da 2. Hacemos ahora para dos factores. Tendríamos nuevamente nuestra raíz y esta vez tomaremos dos factores, el 3 y el 5. Entonces sería 3 por 5 tomando en cuenta dos factores y le sumamos 1. Y ahora el índice 2 elevado a la cantidad de factores, que en este caso sería 2. O sea, esto sería la raíz cuarta de... Y resolvemos esta parte, 3 por 5, 15 más 1, 16. Raíz cuarta de 16 nos sale 2. Y al parecer todos los demás nos van a salir 2, así que hacemos una prueba más con el B. Nuevamente colocamos nuestra raíz y esta vez tomaremos los 3 factores. Será 3 por 5 por 17 y más 1. Recuerda que estamos tomando 3 factores. Ahora el índice será 2 elevado al cubo, o sea, a la cantidad de factores que haya tomado. Y bien, al resolver el producto de los factores nos da 255 más 1 nos da 256 y 2 elevado al cubo nos da 8. Y raíz octava de 256 también es 2, entonces siempre nos va a salir 2. Por lo tanto, generalizamos. Cuando tengamos una raíz y el producto de todos estos factores, pero para 2009 factores más 1, con el índice 2 elevado a la cantidad de factores, es decir 2009, también nos va a salir 2. Entonces ya tenemos el valor de B, el valor de B es 2. Y ahora pasaremos al D, también aplicaremos el método inductivo y empezaremos con pequeños números. Empezamos con una raíz porque vemos claramente que hay una raíz aquí. Ahora tenemos que buscar una proporción entre la cantidad de números que hay aquí y la cantidad de números que hay aquí. Por lo tanto tomaremos 3 cifras y será 123 menos y de aquí tomaremos una cifra, menos 2. Y esto nos da raíz de 121. Y raíz de 121 es 11. Probemos con un siguiente. Para que siga habiendo una proporción, esta vez tomaremos 5 números, 5 cifras y de aquí tomaremos 2 cifras. Por lo tanto tendríamos el número 12.345 menos 24. Y si resolvemos la operación vamos a obtener 111 y así sucesivamente. Entonces mira lo que está pasando aquí. Cuando tú tomas una cifra, el resultado es una cifra más, o sea, más una cifra, es decir, 2 cifras unos. Cuando son 2 cifras aquí, le aumentas una cifra más y eso nos da 3 cifras. Por lo tanto, nos podemos saltar ya al último. Si tenemos la misma operación, al encontrar nosotros 4 cifras, entonces tendríamos que sumarle más una cifra, pero llena de unos para el resultado. Es decir, el resultado sería 1, 1, 1, 1, 1. 5 unos. Y es así como queda el valor de D. Por lo tanto, realizamos la suma. Recuerda que te están pidiendo B más D. Entonces sería, el B nos ha salido 2 y el D nos ha salido 11.111. Y realizando la suma sería 11.113. Y esa se encuentra en la alternativa B de bueno. Pasamos al problema número 18. Calcula la diferencia entre los círculos blancos y negros en la figura número 100. Para llevar un orden anotaremos el número de la figura, el número de círculos negros que hay, el número de círculos blancos que hay y también el total. Empecemos en la figura número 1. La cantidad de círculos negros son 4. La cantidad de círculos blancos no tiene, así que será 0. Y el total de círculos que hay en total entre blancos y negros sería 4. Vamos a la figura número 2. La cantidad de círculos negros sería 5. La cantidad de círculos blancos sería 4. Y el total de círculos sería 9. Si vamos a la figura número 3, la cantidad de círculos negros sería 6. La cantidad de círculos blancos sería 10
y el total de círculos sería 16. Y nos están preguntando la cantidad de círculos blancos y negros que hay en la figura número 100. Entonces aquí tenemos que irnos ya a la número 100. Vemos que la cantidad de negras va creciendo en forma constante de 1 en 1. Es una razón de 1. Y podríamos averiguar para la número 100 cuántas negras hay. Podríamos utilizar la fórmula del término enésimo, ¿te acuerdas? Término enésimo es igual a primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Como quiero llegar al término 100, entonces n vale 100. Será término 100 es igual. Primer término de los círculos negros es 4 más n menos 1 sería 100 menos 1, 99. Por la razón que estamos viendo que es de 1 en 1. Bien, resolvemos la operación y obtenemos 103. Significa que círculos negros hasta la figura número 100 será 103. También podríamos ir directamente al total. Si te das cuenta, estos son cuadrados perfectos. Por ejemplo, el 4 es 2 al cuadrado, el 9 viene a ser 3 al cuadrado, el 16 es 4 al cuadrado. Entonces, si comparamos con el número de figura, cuando es figura 1 es 2 al cuadrado, o sea, se le suma 1. Cuando te pido la figura 2 es 2 más 1, 3. Cuando quiero la figura 3, sumo 3 más 1 y me da 4 al cuadrado. Entonces, cuando quiera la figura número 100, también tendré que sumar 1. Y esto será 101 al cuadrado. Y pues eso nos da 10.201. Como ya conocemos la cantidad total de círculos que hay entre blancos y negros, y también conocemos la cantidad de círculos negros que hay, podríamos averiguar con una diferencia la cantidad de blancos que hay. Y pues ese valor nos saldría si restamos la cantidad total, que es 10.201, menos la cantidad de negras que hay, que sería 103, y obtendríamos 10.098. Bien, entonces ya tenemos aquí en la figura número 100 habrá 103 círculos negros y 10.098 círculos blancos. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de círculos blancos y negros? Entonces, blancos menos negros sería 10.098 menos 103. Realizamos la resta y nos sale 9.995. Alternativa correcta, la E. Problema número 19. Luego de analizar cada expresión, la suma de cifras del resultado hasta F50 es... Si resolvemos cada raíz obtendremos 3 por 5, 15 más 1, 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Si resolvemos la siguiente tenemos 5 por 7, 35 más 1, 36. Y raíz cuadrada de 36 nos da 6. La siguiente sería 7 por 9, 63 más 1, 64. La raíz de 64 nos da 8. La siguiente sería 9 por 11, 99 más 1 me da 100. Y la raíz cuadrada de 100 me da 10. Y así podría continuar. Ahora vamos a darle forma a cada uno de los números. Por ejemplo, el 4 viene a ser 2 por 2. El número 6 viene a ser 2 por 3. El número 8 viene a ser 2 por 4. El número 10 viene a ser 2 por 5. Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a reemplazar desde F1 hasta F50, pero considerando solamente los primeros. Por ejemplo, F1 sería 4, pero 4 lo vamos a descomponer como 2 por 2. Entonces aquí anotamos 2 por 2. F2 viene a ser 6, pero 6 también es 2 por 3. Luego tenemos F3 que viene a ser 8. Y eso viene a ser 2 por 4. Luego tenemos F4 que es 10, pero eso es 2 por 5. Y así sucesivamente. Podríamos también averiguar el F50. Vemos que todos son múltiplos de 2. Entonces este también será 2 por. Y ahora notemos qué pasa. Cuando es F1, aquí es por 2. Cuando es F2, aquí es por 3, o sea, aumenta en 1. Cuando es F3, aumenta 1 y sería por 4. Cuando es F4, aumenta en 1 y sería 5. Entonces, cuando es F50, aumenta en 1, entonces sería 2 por 51. Estamos notando entonces que todos tienen un factor 2. Podemos factorizar, por lo tanto, el número 2 y dentro del paréntesis, la parte no común, que viene a ser 2 más 3 más 4... y así hasta llegar al número 51. Y podemos aplicar la fórmula de la sumatoria para el paréntesis. Recuerda que para sumar términos de una progresión aritmética, esa era la fórmula. Primer término más el último término entre 2 y todo por la cantidad de términos. Entonces sería primer término 2 más el último término, que sería 51.
dividido entre 2 por la cantidad de términos. Sabemos que en total fueron hasta F50, o sea, son 50 términos por 50. Realizamos una simplificación mitad 1 y tendríamos 53 por 50. Y 53 por 50 nos da 2650. Y la pregunta es la suma de cifras del resultado. Por lo tanto, suma de cifras viene a ser 2 más 6 más 5 y más 0. Es decir, 13. Marcamos la alternativa B. Problema número 20. Al reducir la expresión, el valor de R es... Bien, encontraremos el valor de R, pero le vamos a dar forma a cada uno de los términos. Por ejemplo, el 999 viene a ser lo mismo que 10 elevado al cubo, que es 1000, menos 1. Y viene a ser lo mismo, 999. Ahora, el siguiente número, dado que se repite 351, 351, y sería 351 por 1.000.001. Bien, ahora vamos al denominador y dejamos ese 10 a la novena tal como está, menos 1, multiplicado por el mismo valor, 1053, por... Y transformamos este número porque tú sabes que es periódico puro y esto se convierte en un 3 sobre 9. Que simplificado viene a ser un 1 sobre 3, un tercio. Muy bien, hasta ahí sería todo el corchete y lo vamos a elevar a cologaritmo de 10. Cuando tienes cologaritmo, la palabra co lo vuelves en menos y copias lo demás, logaritmo de 10. Realicemos una simplificación. Aquí podemos sacar tercia 1 y tercia sería 351. Y ahora 351ava y aquí también se va. Bien, ahora tendríamos 10 elevado al cubo menos 1. Y vamos a transformar el 1.000.001 en otro valor en forma de potencias. Y pues el 1.000.000 lo puedo transformar en 10 elevado a la sexta. El 1000 lo puedo transformar como 10 elevado al cubo. Y el 1 pues simplemente al final más 1 y viene a ser el mismo número dividido entre... Ahora, para poder transformar este de aquí vamos a utilizar la diferencia de cubos. ¿Te acuerdas que la diferencia de cubos es así? Y esto sería a menos b por a cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces tú dirás, yo no veo los cubos, pues le vamos a dar forma. Ese primer 10 a la novena podrías escribirlo como 10 al cubo menos 1 al cubo. Entonces, al resolver y aplicar la diferencia de cubos, tendrías lo siguiente: 10 elevado al cubo menos 1, luego sería el primer término al cuadrado y sería 10 a la sexta, más el producto de 10 al cubo por 1, que sería 10 al cubo, y finalmente el segundo término al cubo, que viene a ser 1. Y son iguales. Por otro lado, si deseas saber el exponente, el logaritmo de 10, esto viene a ser 1. Entonces sería elevado a la menos 1. Y ya estamos a punto de terminar. Y aquí tendríamos R igual. Como arriba y abajo hay lo mismo, simplemente lo simplificas y nos queda el 1. 1 elevado a la menos 1. Y no afecta, esto sigue siendo 1. Alternativa correcta, la C. Problema 21. El valor al calcular m... Lo que haremos será descomponer cada denominador. Por ejemplo, el 3 es 1 por 3. El 15 viene a ser 3 por 5. El 35 viene a ser 5 por 7. El 63 viene a ser 7 por 9 y así sucesivamente. Ahora tienes que notar que todos los números que están aquí se están diferenciando en 2. Entonces cuando tú le vayas a dar forma al 143, también tienes que pensar en dos números que se diferencien en 2. Y estos serían el 11 por el número 13. Bien, ahora, dado que la diferencia del producto de los factores del denominador es 2, tú necesitas tener el número 2 en la parte de arriba para poder desdoblar cada fracción en una diferencia de fracciones. Y como no está el número 2, tendrás que multiplicar a toda la expresión por 2. Entonces vas a tener lo siguiente: 2m es igual a 2 sobre 1 por 3, más 2 sobre 3 por 5, más 2 sobre 5 por 7, más 2 sobre 7 por 9, y así sucesivamente
más 2 sobre 11 por 13. ¿Y por qué necesitábamos el 2 en la parte del numerador? Porque solo de esa manera se va a poder desdoblar en dos fracciones, es decir, esto de aquí viene a ser lo mismo que decir 1 sobre 1 menos 1 sobre 3. Si lo demuestras, obtienes la misma expresión. El siguiente será 1 sobre 3 menos 1 sobre 5. El siguiente será 1 sobre 5 menos 1 sobre 7. Y así sucesivamente, hasta que llegues al último, que será 1 sobre 11 menos 1 sobre 13. Y aquí no te olvides que está 2m. De esa manera vemos que se van a poder eliminar estos términos, ya que son cantidades iguales signos contrarios. Y así continúa eliminándose todo lo que está en el medio hasta que más o menos llegues al final, que también se va a eliminar. Y te estaría quedando 2m es igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 13. Y aquí realizas la operación aplicando, si deseas, la carita feliz. 13 por 1 me da 13, 1 por 1 me da 1 y 1 por 13 me da 13. Entonces tendríamos en la parte de arriba 13 menos 1 y eso me da 12, 12 sobre 13. Y al otro lado tenemos 2m. Pero recuerda que tú necesitas m, no 2m. Por lo tanto, haces una simplificación. Mitad 1, mitad 6. Por lo tanto, m es igual a 6 treceavos. Y esto lo encontramos en la alternativa C. Problema número 22. Si se cumple la siguiente sumatoria, entonces la suma de cifras de S es... Ok, empezaremos a resolver cada paréntesis. Empezamos con el 1, no lo hacemos nada, 1 más. Desarrollamos el paréntesis y nos sale 6. El siguiente paréntesis nos sale 21. Y así sucesivamente hasta que llegues al último paréntesis. Y el último será 10.230. Ahora vamos a descomponer cada número en el producto de dos factores. Por ejemplo, el 1 es 1 por 1. El número 6 es 2 por 3. El número 21 es 3 por 7. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último, que será 10 por 1023. Muy bien, ahora nos vamos a fijar en todos los segundos términos que tenemos aquí. El 1, el 3, el 7 y el 1023. Podemos notar que lo puedo transformar en potencia. Por ejemplo, el 1 viene a ser 2 a la 1 menos 1. El siguiente factor sería 2, continúa 2 por, abrimos un paréntesis, transformamos el 3 y viene a ser 2 al cuadrado menos 1. El siguiente sería factor 3, volvemos a copiar y transformamos el 7. El 7 viene a ser 2 al cubo menos 1 y así sucesivamente. Cuando llegamos a 10 por y transformamos esto y sería pues 2 elevado a la décima menos 1. Ahora multiplicaremos el factor que está fuera con los términos que están dentro del paréntesis. Es decir, multiplicas 1 por 2 a la 1 y vamos a dejarlo en su forma, 1 por 2 a la 1, más, ahora multiplicas 2 por 2 al cuadrado y lo dejamos tal como está, y así todos los que sean de potencia. Luego sería 3 por 2 elevado al cubo y así sucesivamente hasta que llegas a la última potencia multiplicada, que sería 10 por 2 elevado a la décima. Muy bien, y ahora vienen todos los segundos términos. Y si multiplicas el 1 por el menos 1, obtenemos menos 1. Entonces tenemos menos 1. Y luego multiplicas 2 por menos 1 y sería menos 2. Y luego multiplicas 3 por menos 1 y sería menos 3. Y como todos están saliendo a negativo, podrías inclusive factorizar el signo. Factorizamos el signo y va a ser menos, y adentro solo colocaríamos los positivos. 1 más 2 más 3, ¿no? Y así hasta que lleguemos al último, que es 10 por menos 1, es menos 10, pero como ya hemos extraído el signo, entonces sería hasta más 10. Y ahora tenemos dos partes, vamos a hacerlo por separado. Este le vamos a resolver aparte y le vamos a llamar P, y esto también aparte le vamos a llamar Q. Comenzaremos a hallar el valor de P. Copiamos nuevamente el valor de P. Y ahora, para volverlo una serie notable conocida, tendremos que hacer algunos arreglos. Por lo tanto, multiplicaremos a toda la ecuación por 2. Entonces vamos a tener 2p, por consiguiente también se multiplicaría por 2. Entonces al multiplicar a este término por 2, habiendo ya una base 2, simplemente crece el exponente y tendríamos 1 por 2 elevado al cuadrado. Al multiplicar aquí por 2,
Afectamos a la potencia y tendríamos 2 por 2 elevado al cubo. Más al multiplicar por 2 nuevamente afectamos a la potencia y sería 3 por 2 a la cuarta. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último y también afectamos la potencia y sería 10 por 2 elevado a la onceava. Visto de esta manera podemos aplicar un sistema de ecuaciones y restar. Restamos de arriba hacia abajo. Pero vamos a restar los números que nos convengan. Por ejemplo, los que tengan la misma potencia los vamos a restar. Es decir, este término con este término se podrían restar, ya que tienen una parte común que es 2 al cuadrado. Restaríamos estos 2, luego restamos estos 2 y se supone que va a haber una secuencia en cadena hasta el final. Bien, entonces vamos restando el primer miembro. Sería P menos 2P, nos da menos P y eso será igual a... Este se va a restar con la nada, así que lo vamos a dejar intacto. Será 1 por 2 elevado a la 1. Más. Y ahora restaríamos 2 veces 2 al cuadrado menos 1 vez 2 al cuadrado. Y obtenemos 1 vez 2 al cuadrado. Si vamos por el siguiente, tenemos 3 veces 2 al cubo menos 2 veces 2 al cubo. Y eso nos da 1 vez 2 al cubo. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos a este valor que es 10 veces 2 a la décima. Que seguramente se va a restar con un 9 veces 2 a la décima. Y obtendremos un 1 por un 2 elevado a la décima. Y este número, obviamente, la nada se resta con este número. Y este número quedaría en negativo. Sería menos 10 por 2 elevado a la onceava. Muy bien, ahora ya sabes que el 1 multiplicado por ese valor no le afecta en nada, entonces lo que vamos a hacer es retirar todos los unos, ya que no afectaría. Y es así como podemos notar aquí una serie notable que lo puedes desarrollar con fórmula o si no verlo desde el punto de la progresión geométrica, ya que aquí vemos que la razón viene a ser por 2, por 2, por 2. Entonces aplicaríamos para todo este grupito, sin incluir el último término que no tiene nada que ver con los demás. Entonces tendríamos menos P es igual. Entonces recordándote la fórmula de la suma geométrica finita sería pues primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Entonces aplicando tendríamos primer término 2 por la razón elevado al número de términos, que en este caso como vemos la potencia 10, entonces serían 10 términos menos 1 sobre la razón que es 2 menos 1. Y no te olvides del último término, menos 10 por 2 a la onceava. Que ya podríamos también ir desarrollando. Entonces sería 10 por 2048. Que multiplicado con el 10 nos saldría 20.480. Bien, aquí tú ya sabes que esto te va a salir 1 y no afecta en nada al numerador. Entonces resolverías. Aquí tenemos 2 a la décima, que es 1024, menos 1 y por 2. Y pues eso nos va a salir 2046 y le restamos los 20.480 del otro lado. Y tendríamos menos P es igual a menos 18.434. Como ambos lados tienen negativo, simplemente se lo quitamos. Y tendríamos que P viene a ser a 18.434. Ya tenemos el valor de P. Ahora nos faltaría encontrar el valor de Q. El valor de Q es mucho más simple. A ver, por aquí haremos el valor de Q y pues viene a ser la suma de los números naturales hasta llegar al número 10 y eso por fórmula por el n por n más 1 sobre 2. Aplicaríamos el n, sería el 10 y sería 10 por 10 más 1, 11 entre 2. Que podemos simplificar mitad 1, mitad 5 y eso nos da 55. Entonces ya tenemos el valor de Q. Y finalmente te acuerdas que nosotros hemos reducido el S como la diferencia de P menos el Q. Pues finalmente ahora tenemos que juntar los dos valores. Por lo tanto tenemos que S viene a ser P, que ya sabemos que nos ha salido 18.434, menos el valor de Q que sería 55. Realizamos la resta y obtenemos 18.379. Ahora la pregunta es la suma de cifras de S. Finalmente hacemos la suma de las cifras y sumaríamos 1 más 8 más 3 más 7 más 9 y obtenemos 28. Y sería la alternativa D. Problema número 23. Si S sub n es igual a la sumatoria de estos n sumandos, el valor de esta suma hasta S30 es...
Llamaremos a S la suma general y esa será la suma de S1 más S2 más S3 más S4 y así sucesivamente hasta llegar a S30. Averigüemos cuánto vale S1. S1 viene a ser cuando tú le pones aquí 1, es decir, eliges solamente un sumando, el primero, y sería 23. Entonces anotamos aquí S1 es 23. Averigüemos S2. Para S2 significa que aquí le vas a poner 2, vas a tomar dos sumandos, es decir, los dos primeros. Y 23 más 46 me da 69. Y hacemos de manera similar para S3. Si queremos S sub 3 serán 3 sumandos y sumaremos estos 3. 23 más 46 más 69 nos da 138. Y si queremos S sub 4 tendríamos que encontrar el siguiente sumando. Y no sé si lo notas, pero todos son múltiplos de 23. Aquí es 23 por 1, 23 por 2, 23 por 3, entonces el siguiente sumando es 23 por 4. 23 por 4 me da 92. Y hacemos toda la suma de los 4 sumandos y obtenemos 230. Y así sucesivamente. Ahora veamos si hay una razón constante debajo de los términos. Entonces vamos a averiguar la razón. Y aquí vemos que 23 más 46 me da 69. 69 más 69 me da 138. Y 138 más 92 me da 230. No hay una razón constante, pero si vemos por aquí, vemos que 46 más 23 es 69 y 69 más 23 es 92. Entonces ahí vemos recién la razón. Y lo que queremos es sumar los términos. Y para sumar los términos usábamos combinatorias. Y teníamos que tomar siempre los primeros términos. Entonces para realizar la suma colocamos los primeros términos que son 23, 46 y 23 y lo multiplicábamos por combinatorias. Ahora en la parte superior se colocaba la cantidad de términos que son. Como aquí nos dice que sumes hasta el 30, significa que son pues 30 términos. Entonces aquí colocamos 30, 30, 30 para todos. Y ahora en la parte de abajo va subiendo en forma ascendente a partir del 1. 1, 2, 3 y si hubieran más sigues completando y todos los resultados se suman. Bien, ahora vamos a resolver. S es igual a 23 por, y recuerda que esto es propiedad combinatoria de n y 1 abajo, se coloca n de frente al de arriba cuando abajo es 1. Entonces aquí sería 23 por 30 más 46 por método práctico. Retrocede 2 factores al 30 en reversa. Será 30 por 29 sobre factorial de 2. 2 por 1. Vamos con el siguiente. 23 por. Retrocedes 3 factores al 30 en reversa y será 30 por 29 por 28. Entre factorial de 3, que es 3 por 2 por 1. Bien, vamos a realizar la simplificación. Mitad 1, mitad 15. Y aquí 2 por 3 me da 6. Sexta sería 5. Realizamos la multiplicación en cada caso. En la primera obtendrás 23 por 30, 690. En el siguiente obtendrás 20.010. En el siguiente obtendrás 93.380. Finalmente realizamos la suma total y obtenemos 114.080. Y esa vendría a ser la solución. Alternativa B de bueno. Problema número 24. Sea B la suma de todos los términos hasta la fila 10 del siguiente arreglo. Analizamos fila por fila. Por ejemplo, este de acá es la fila 1. La fila 1 tiene una vez el número 3. Entonces sería 3, la suma de sus términos, ya que es el único. Si vamos a la siguiente fila, fila 2, tenemos 2 veces el 6. Podríamos multiplicar 2 por 6 para sumar todo. Y eso nos da 12. Si vamos a la tercera fila, fila número 3, notamos 9 más 9 más 9. O sea, 3 veces el 9. Y eso nos da 27. Si vamos a la cuarta fila, fila número 4, notamos que hay 4 veces el 12. Entonces 4 por 12. Y eso nos da 48. Y así sucesivamente. Recuerda que quieres hasta la fila número 10. B viene a ser la suma de todas las filas. Empezamos. La primera fila nos había salido 3. Anotamos 3 más. La siguiente fila es 12.
más la siguiente fila es 27, más la siguiente fila es 48 y así sucesivamente. Veamos si hay alguna razón constante. Si analizamos por debajo, 3 más 9 me da 12, 12 más 15 me da 27, 27 más 21 me da 48, no hay una razón constante. Si vamos más abajo, vemos que 9 más 6 es 15 y 15 más 6 21. Recién aparece nuestra razón, así que nuevamente viene a ser la suma de una sucesión cuadrática. Y lo tenemos que hacer con combinatorias. Recuerda que debes tomar solamente los primeros términos y los colocamos en orden: 3, 9 y 6. Luego lo multiplicas siempre por combinatoria. Ahora, en la parte superior se coloca cuántos términos son. En este caso viene a ser la cantidad de filas. Como quiera hasta la fila 10, significa que son 10 términos. Colocamos 10, 10 y 10. Ahora empezamos a partir del 1 aquí abajo. 1 y en forma creciente 2, 3. Y luego se suma todo. Listo. Desarrollemos ahora. Sería B es igual a 3 por propiedad. Ya dijimos muchas veces que cuando abajo es 1 se pone solo lo de arriba. Y sería 10. Más 9 por método práctico. Retrocedes 2 factores al 10. Y sería 10 por 9. Sobre factorial de 2 que es 2 por 1. Más 6 por retrocedes 3 factores al 10. Y viene a ser 10 por 9 por 8 sobre factorial de 3 que es 3 por 2 por 1. Simplificamos todo lo que se pueda. Mitad 1, mitad 5, 2 por 3 me da 6 y se va con este 6. Efectuamos las multiplicaciones. 3 por 10 me da 30, 9 por 5 por 9 me da 405 y luego 10 por 9 por 8 me da 720. Realizamos la sumatoria y obtenemos 1155. Ahora, la pregunta es la suma de cifras de B. Por lo tanto, hacemos la suma de cifras y sería 1 más 1 más 5 más 5 y esto nos da 12. Por lo tanto marcamos alternativa B. Problema número 25. De la figura, la suma de todos los números contenidos en el recuadro es... Bueno, hay varias maneras de desarrollar este problema. Llamaremos a esta columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y queremos saber qué número de columna es. La última. Entonces vamos a ver según la razón. Aquí vemos que va de 2 en 2. Entonces con eso podríamos averiguar qué lugar de columna es. Conociendo la fórmula que tú ya te conoces, término enésimo es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Si reemplazamos el último término viene a ser 21. 21 es igual al primer término que viene a ser 1 más el número de términos que no lo sabemos menos 1 por la razón que sabemos que es 2. Bien, solamente tienes que despejar, 1 pasa a restar y queda 20, 2 pasa a dividir a tu 20 y sería 10, y menos 1 pasa a sumar a tu 10 y sería 11. 11 es igual a n. Significa que esta es la columna número 11. De manera similar hacemos con las filas. Esta viene a ser fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y queremos saber qué número de fila es esta. Vemos que está avanzando de 4 en 4. Entonces podemos aplicar la misma fórmula. El último término viene a ser 41, el primer término es 1, el n menos 1 no sabemos, la razón es 4 y despejamos. 1 pasa restando, es 40, 4 pasa a dividir a 40, es 10 y menos 1 pasa a sumar y es 11. 11 es igual a n. Entonces nos encontramos en la fila 11. Muy bien, entonces esto lo vamos a llevar a otro lado, por acá. Muy bien, ahora empezaremos las sumatorias. La suma será igual a... Bien, puedes sumar por filas o puedes sumar por columnas. Yo elijo sumar por columnas. Columna 1 más la columna 2 más la columna 3 y así sucesivamente. Tú sabes que es hasta la columna número 11. Entonces observemos, la columna 1 vienen a ser todos estos términos y para sumarlos, dado que están en una progresión aritmética, hay una fórmula, ¿no? Esta fórmula es suma es igual al primer término más el último término entre 2, todo por la cantidad de términos. Aplicaremos esa fórmula para toda la primera columna. Entonces sería primer término 1 más el último término 41. Lo dividimos entre 2 y se multiplica por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? Fila 11 significa que son 11 términos. Muy bien, vamos con la columna 2. De manera similar hay que sumar toda esta columna.
Por lo tanto sería primer término, que es 3, más el último término, que es 43. Lo dividimos todo entre 2 por la cantidad de términos, que sigue siendo 11. Vamos por la columna número 3, sumamos toda la columna. Y sería primer término 5, más el último término 45, dividido entre 2 por la cantidad de términos, que sigue siendo 11. Y así nos vamos al último. Esta columna la sumamos por última vez y sería primer término 21 más el último término 61 entre 2 por la cantidad de términos, que sería 11. Muy bien, ahora vamos a resolver. Si resolvemos 1 más 41 es 42, entre 2 es 21. Entonces tendríamos 21 por el 11 que está en la parte de afuera. Siguiente, tenemos 3 más 43 y es 46, entre 2 es 23. Tendríamos 23 por 11. En la siguiente tenemos 5 más 45, 50, entre 2, 25. 25 por 11. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último. Y tenemos 21 más 61 y es 82, entre 2 nos da 41 y multiplicado por 11. Muy bien, dado que todos tienen un 11 como factor común, factorizamos el 11 y dentro del paréntesis estaría 21 más 23 más 25 y así sucesivamente hasta el número 41. Muy bien, dado que lo que está en el paréntesis está yendo de 2 en 2, podemos aplicar la misma fórmula de la sumatoria de una progresión aritmética. Y tendríamos S es igual a 11 por, y en el paréntesis aplicamos la fórmula. Nuevamente lo mismo, sería primer término 21 más el último término 41 dividido entre 2 y todo por la cantidad de términos. La cantidad de términos depende pues de la cantidad de columnas que haya. Y sabemos que son 11. Muy bien, resolvemos y tendríamos 11 por 21 más 41, 62, entre 2, 31, 31 por 11. Finalmente terminas de multiplicar y obtienes 3751. Alternativa D. Y bien, es así como finalizamos este video de hoy y nos encontramos ya en el próximo video con el siguiente tema de la práctica número 4, que será el tema de 4 operaciones, planteo de ecuaciones y edades. Así que atentos al próximo video, que estará publicándose en los siguientes días. Cuídense mucho, chicos. Chao, nos vemos hasta la próxima.